Muy buenos días, buenos días. Bueno, hoy estamos a domingo 11. Esta semana 19 va en domingo, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar en su cuarto año de misión. Y este compromiso, que sí que requiere de, de mucho esfuerzo de cada semana, por distintas circunstancias no se puede dar a veces en el día y en la hora que corresponde, pero nos hemos comprometido a que será el día domingo. Es sábado 4 de la tarde, entonces será domingo 4 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que viene desde Temuco, en Chile. Disculpen un segundito. Ajá. Eh, el doctor Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda. Con Juan Guillermo Mancilla vamos a hablar hoy, 11 de mayo, la verdad que de los retos que tenemos, no solo en Panamá, por supuesto que vamos a, de alguna manera, focalizar en el tema panameño, es mi responsabilidad, pero me gustaría con Juan Guillermo que viésemos este mismo escenario, caso chileno y caso de la América Latina entera, frente a los retos que la globalización que está en crisis sí o sí, el sistema capitalista y, de hecho, todo el andamiaje sociocultural, político, geopolítico del mundo como lo entendemos hoy, sobre todo de Occidente, está en una crisis profunda en el que tenemos nosotros desde las ciencias sociales, en donde vamos a enmarcar nuestra conversa de hoy, cómo atender estos retos, ¿vale? Desde las ciencias sociales, desde la academia, en ese tejido que estamos obligados y obligadas a hacer con la sociedad, el- la población, el pueblo, la denominación que querramos, porque no hay sociedad y no hay nación sin ciudadanos y ciudadanas. Bienvenido, bienvenido Juan Guillermo Mancilla, saludos. Sé que tú también estás en muchísimos compromisos académicos, pero has hecho un espacito para conversar conmigo aquí en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Por ahí vamos a tener algunos pensamientos que lo hemos abandonado, pero hoy he decidido retomarlo. Vamos a tener unos pensamientos del fundador de nuestra Universidad de Panamá, el doctor Octavio Méndez Pereira, que justamente nuestra universidad cumple este año 90 años de fundación y la sociedad panameña tiene que estar eh, acorde a los tiempos y responsablemente atender esta memoria que ha ido construyendo nuestra Universidad de Panamá con mujeres y hombres que desde la intelectualidad panameña han construido el pensamiento crítico nacional, como en todas las latitudes, casos chilenos también. Bienvenido, Juan Guillermo, ¿cómo estás? Hola Rebeca, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bueno, en la avenida Argentina, ¿verdad? Aquí en Ciudad de Panamá. Desde el hotel me estoy conectando y encantado de estar una vez más eh, en este, en este hermoso país. Hombre, mira, Juan Guillermo, sé que estás acá por un compromiso académico a nivel de un programa de maestría, que por cierto yo coordino en el Instituto de Estudios Nacionales, que este programa, Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, desde el nodo de Claxo del IDEN, Ujú. participa de este esfuerzo de pregonando ideas por la cultura del pueblo. Así que estás aquí en el espacio al cual te hemos invitado. Gracias, gracias por aceptar la invitación a ese curso de investigación cualitativa que es el ámbito en el que tú vienes desarrollando realmente una dinámica interesante en el ámbito de la investigación en las ciencias sociales. Y mira, partimos esta conversa, Juan Guillermo, en este escenario en el que está la América Latina, desde México hasta la Patagonia, todos en un nuevo escenario en esa relación complicada que siempre hemos tenido con los Estados Unidos de Norteamérica, eso que antes
y ahora denominamos ese coloso del norte que no conoce de los tiempos en los que estamos, de libertades, de derechos, de aperturas, de autodeterminaciones, y hombre, parece que han decidido retrotraer la historia a 200 años, ni siquiera 100, a 200, y hombre, obviamente no tienen posibilidades de una cosa como esa. Hemos visto, la verdad, que una postura y una coherencia clarísima de la presidenta Claudia Sheinbaum de México frente a este embate de los Estados Unidos de pretensiones, hombre, que parecían superadas, que Chile no lo está padeciendo, pero lo estamos padeciendo otros países de la región latinoamericana, caso de Panamá, y por supuesto, ahora que has tenido esa interacción con los estudiantes de la maestría, pues ya te ha tocado percibir, ¿verdad? Cómo desde la investigación en las ciencias sociales no se puede, desde ninguna manera, el estudio de los fenómenos sociales, sustraerse de las realidades sociales. Entonces, en ese sentido, Juan Guillermo, ¿cuáles son los retos de las ciencias sociales frente a esta nueva realidad latinoamericana? Sí, mira, eh, partiendo de lo último que planteas, es bastante, yo diría, inédito para Panamá volver a revisar el acuerdo, ¿verdad? Prácticamente que Estados Unidos está como invitando a volver a revisar el acuerdo Carter-Torrijos, digamos, volviendo a los tiempos de la Guerra Fría y a otros tiempos de colonialismo. Mira, yo lo primero que diría es que los países de América Latina y el Caribe se parecen mucho más de lo que se diferencian eh, por la situación de colonialismo en la que estuvieron sometidos durante mucho, mucho tiempo. En Chile hay un historiador que es bastante conservador, liberal en realidad, que es Jocelyn Hall, pero él tiene una frase muy interesante, y un libro también que se llama El peso de la noche. Yo creo que hay un peso de la noche colonial que sigue siendo una sombra muy grande aquí, y como lo hemos conversado, como lo ha dicho también magistralmente en su hora Antonio Gramsci, cuando eh, los, eh, los aspectos del pasado, cuando esa noche colonial, de la cual sus guardianes son los oligarcas y los que están circunstancialmente en el poder, no terminan de morir y lo nuevo no termina de aparecer, es ahí donde nacen los monstruos. Y yo creo que estamos llenos de sombras, estamos llenos de ese aura colonialista que no queremos reconocer, porque muchos de la sociedad civil también lo ignora que hay aquí elementos que son estructurales y que se vienen arrastrando, y bueno, y América Latina y el Caribe expresa de eso. Dicho eso, yo creo que hay un tema que es de fondo, y es que, y yo lo he dicho también en otros lugares, como en Colombia, país que conozco bastante bien, y es que la educación no es prioridad para los estados. Y mientras la educación no sea prioridad para los estados y la investigación no sea una prioridad en la agenda de incremento del PIB, que se redunde en más generación de datos, de evidencia científica, no vamos a tener muchas posibilidades de avanzar, porque en realidad pareciera ser que a algunos agentes de los gobiernos les conviene mantener a una población ignorante de su propia historia, una conciencia, discúlpame que use un término decimonónico, desclasada muchas veces, en el sentido de que tiene que ser consciente qué lugar ocupa en la cadena alimenticia. ¿Vos? Entonces, muchas veces en ese sentido, creo que mientras no exista una conciencia, una educación respecto de saber qué es realmente lo que está sucediendo, y la opinión que se dé va a ser una opinión más bien a veces contingente, de molestia. eh, eh, el sistema cuenta con que se produzcan esas situaciones. Claro, cuando la situación o la crisis se agudiza,
mucho más, ahí ya los estados empiezan a poner cierta alerta, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Chile con el, entre comillas, digo, estallido social, y lo que ha sucedido también con otros territorios de América Latina. Panamá, por ejemplo, viene arrastrando, acumulando tensiones, acumulando crisis, generando una situación en la cual su gente, la gente panameña, la que ha construido el Estado-Nación, no lo está pasando bien. Lo que yo visualizo como una persona externa es que es un país, como varios de América Latina, que tiene enormes desigualdades, ¿verdad? Es decir, los que tienen los mejores salarios pueden, como lo comentaba con un compañero ayer, tener 40 veces más el salario del que tiene menos. Entonces, en un mes, imagínense esa brecha, cómo se resuelve. Y naturalmente, cuando se tocan temas sensibles como la jubilación, como la salud, lo que se llama aquí el seguro social, y otros aspectos que tienen que ver con el afrontamiento de enfermedades catastróficas. Lamentablemente, como decía, ya que estamos en tiempos medios religiosos, el obispo que fue el sacerdote que fue asesinado en El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, la justicia solo muerde a los descalzos. O sea, solo, perdón, la justicia, claro, eh, eh, muerde solamente, la injusticia solamente muerde a los descalzos. Es decir, desde ese punto de vista creo que hay grupos que lo están pasando muy mal en América Latina, los indígenas siempre, ¿ya? Minorías, qué sé yo, y las poblaciones que viven en los márgenes y que están Claro. ocultos, ¿verdad? Eso yo creo que es lo más grave. Y en ese sentido me llama la atención que los gobernantes no actúen al amparo de la evidencia científica disponible. Como decía el maestro Ortega en un libro muy interesante, La misión de la Universidad Ortega y Gasset, decía que uno de los grandes desafíos es que no estamos a la altura de los tiempos. Así es. Nunca se está a la altura de los tiempos. Y los políticos mismos, es decir, ni siquiera hay que buscar otra teoría, no están a la altura de sus propias declaraciones. Y eso hace que se produzca una especie de ética sin moral, es decir, unos principios de democratización, de libertad, de justicia, fraternidad, etcétera, 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 como principio, un formalismo ético, político, digamos un buen decir, pero en la práctica, la moral que opera hace que América Latina, en varios aspectos, habría que detectar cuáles, y en eso la gente tiene mucho cuidado porque se dice de esto tienes que hablar, de esto no, está Exacto. cooptada por mafias y grupos Mira, de poder que controlan, digamos, la economía y todos sabemos quiénes son. Los grupos de poder que controlan tienen nombres, apellidos y son familias oligarcas que controlan América Latina y el Caribe. Y en Centroamérica esa situación es de enorme complejidad. ¿Ya? ¿Por muy, qué? muy Porque cuando uno complejo. habla mucho, desaparece, se caen las avionetas, hay un accidente, los líderes indígenas Pero mueren, en parecía que fin. eso estaba Esa es la superado, Juan situación. Guillermo. Parecía que esas fases y etapas de nuestras relaciones estaban superadas y no, mira que no. Si yo Por abro distinto, el libro de Eduardo Galeano, Las venas América, claro, las las venas venas abiertas abiertas. las venas abiertas de América Latina hoy día, pareciera ser que ese libro fue escrito el mes pasado. Y eso es Recurrente. como la realidad, sí, sí. Es nuestra realidad recurrente. Mira, qué bueno que haces andar en función de nuestra realidad, pero partiendo de quienes somos cientistas sociales, es decir, que hemos definido ser profesionales de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, esto de la ética que tú hablas no puede ser transgredido bajo ningún concepto de nuestro ejercicio profesional. Ah, no, mira, yo no puedo aportar un análisis de esta realidad social porque me puedo comprometer frente a una u otra posición. Eso no es ético. De hecho, es inmoral del profesional de las ciencias sociales. Y por eso es que yo estoy obligada a hacer este programa hoy contigo o con quien sea que fuese mi invitado o invitada, porque los hechos que están aconteciendo no solo en Panamá,
sino que en buena parte de la América Latina, desde la óptica de las ciencias sociales, tiene que ser analizada, comprendida y realmente reflexionada por los profesionales de las ciencias sociales, así de sencillo. Lo que no podemos es hacernos de la vista, o como es la película que tú me conversabas. Sí, lo que pasa es que muchos cientistas sociales y la universidad, en razón del capitalismo académico existente, se han transformado en unos fabricadores de papers en busca de cómo engrosar el currículum, cómo avanzar en la academia, y eso va generando una escisión con la realidad. Total. Entonces, Pierre Bourdieu lo dijo también en la década del 70, cuando él hablaba de que claro, desde un planteamiento de la teoría crítica, podríamos decir, pero él dice que lo dijo primero en La miseria del mundo, un libro maravilloso, y después habla de que el académico, el cientista social, el que se dedica a las humanidades, a la historia, a la filosofía, a la pedagogía, que tienen que ver con la sensibilidad humana, con el mundo de la vida, no puede ser un homo academicus solamente. Claro. Es decir, debe dar un paso más, ayudar a interpretar y comprender mejor la realidad. Pero lo que ha sucedido con muchos cientistas sociales, algunos se han vuelto también legítimamente, por último, más conservadores o guardianes del establishment, se han transformado y han hecho eso que te decía yo, hombre mirando al sudeste. Es decir, pasa, están los problemas ahí, los conflictos por Oye, aquí, pero permanentemente, ¿eh? Perennemente. claro, entonces tampoco se trata de que uno tome una metralleta y haga una revolución, qué sé yo, imagínese, y vaya a combatir ahí, aquí al centro de la ciudad de Panamá, al sistema financiero. No, no es eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es de verdad ayudar a comprender bien la situación y comprender que el mundo en que estamos tiene diferencias culturales, Es diferencias nuestra sociales, razón de ser, diferencias perspectivas. pero no para que esté en un paper. Rebeca, no estar de acuerdo con algo o con alguien no significa no comprender. Los franceses le llaman dérapage a eso. Significa muchas veces que porque comprendo y tengo este particular modo de interpretar la realidad es que no estoy de acuerdo. Entonces, el Correcto. otro, y cuando uno escucha a los políticos, yo he escuchado a los políticos, unos defienden a las minas, otros defienden, digamos, a Trump, otros dicen que dejen al presidente gobernar, otros dicen, todos defendiendo cosas sin mayor argumento, ¿eh? Así Yo es. creo que cada uno está como en su metro cuadrado, que es la ética del liberal finalmente, que yo Así no es. avanzo más allá, de lo que es mi metro. Entonces, en ese sentido, creo que es peligroso lo que está sucediendo en Panamá, porque puede que tal vez ahora se resuelva de alguna manera, pero si no se resuelven las cosas más o menos de fondo, esto va a terminar en otra situación. Y lamentablemente la historia maestra de vida, como decía el viejo Cicerón, tiende a reiterarse. ¿Y cuál es lo grave de esto? Que para que hayan transformaciones importantes debe correr sangre, Ujú. muertos y producirse cuestiones de otra naturaleza. Estamos esperando que eso ocurra, porque la gente llega a un momento en que se va a cansar y va a decir, como me lo decían compañeros ayer, yo, eh, mi jubilación el mes pasado era de $1.200. Hoy día, esta semana es de $600. O sea, se está jugando con cosas que son muy delicadas, entonces yo estoy dispuesto a seguir adelante, se decía. Obviamente que hay que tener la visión global. Cuando una persona gobierna, no gobierna para un partido político, tiene que tener la altitud de ser el primus inter pares, es decir, gobernar para todos y para todas las personas, y eso obviamente que es difícil, pero naturalmente a veces uno no comprende cómo es que estamos siendo liderados por los presidentes y las presidentas que tenemos en América Latina y el Caribe. Y bueno, también nosotros tenemos que reflexionar por qué los votamos. Y claro, los votamos porque también no hay educación. Y ahí volvemos a lo mismo y se llega a ese viejo refrán que es muy sabio, que cada país tiene el presidente que se merece. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Ahora Ujú. aquí, esto que está, el ambiente está enrarecido. También en el fondo hay temor de la gente, hay desazón, porque la gente quiere a su país.
Este es un país muy estratégico, geopolíticamente hablando. Claro, claro. Una extraordinaria Pero no solo biodiversidad. para Panamá, para toda la región, ¿eh? Es donde termina América Central y comienza América del Sur. Es la convergencia de dos océanos. Entonces, no podemos farrearnos esta situación y ustedes saben muy bien lo que ha significado la conquista de la soberanía de Panamá. Yo, como le comentaba a una colega en Puerto Rico, en una radio, donde me invitaban, pues, Puerto Rico tiene una lucha por la soberanía, también un grupo ahí, y, y claro, pero hay muchos países que tienen que ya tienen una soberanía, un etos, una identidad que ha sido construida, y bueno, y eso, independientemente del carácter cosmopolita que pueda tener la propia Panamá, hay ciertas soberanías que hoy día están en jaque, otra vez yo diría, ¿no? Y por eso que hay que tener mucho cuidado, porque si no, eh, podría transformarse o avanzar, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, en un Estado fallido. Y el paradigma de un Estado fallido, el triste paradigma de un Estado fallido es Haití. Y por eso que no podemos ir hacia allá, ¿no? Pero no se tiene que mirar, lo digo Haití en el sentido, ¿no? Por la situación en que ha estado, donde empiezan a aparecer otro tipo de dinámica. Claro. Y lo otro es que también, eh, eh, claro, el movimiento social siempre es relevante, pero también se va desgastando. Y muchas veces puede que también ocurra que no pase nada, pero después nuevamente va a volver a aparecer. Entonces yo creo que hay que sentarse, dialogar, ceder, transformar, reconocer cuando uno se equivoca, en fin. Y las ciencias Mira, sociales, la investigación debe ser un faro. Yo debo tomar claro, decisiones claro. a partir de la evidencia científica disponible que tiene que ver con la acumulación de aciertos y errores que finalmente desembocan en que esto es lo que resulta y esto es lo que no resulta. Pero claro, si yo soy ¿cómo podría decirse? Deudor o estoy muy impregnado con un tipo de ideología en particular, la neoliberal, la liberal, de qué sé yo acá, ahí naturalmente que es muy difícil avanzar. Pero yo tengo la sensación de que en estos momentos la brújula está apuntando a muchos lados. Yo creo que hay una desorientación en general en la conducción del país, como externo. Puede que esté equivocado y me falten antecedentes, pero eso es lo que visualizo. Así es. Mira, lo importante desde las ciencias sociales en este momento, para el caso de Panamá y que aplica para el resto de la América Latina, como bien tú lo señalaste, es reconocer en primer término que tenemos una historia que es un acumulado de experiencias que van creando esta identidad de lo que somos, cada país, en función de cada realidad y que estos aspectos no pueden ser soslayados, ¿eh? Hoy, para entender lo que está sucediendo en Panamá, en México, en Guatemala o en Chile, que es tu caso particular, hay que entender que la evolución de este factor que tú acabas de incorporar de los movimientos sociales o de los distintos actores sociales que han emergido, que ya no están, o otros que están en estos tiempos, en este siglo XXI, tienen que ser identificados, vistos, analizados desde las ciencias sociales, ¿eh? No podemos alegremente seguir en un análisis así lineal como que no hubiesen altos y bajos, como que no hubiesen incorporación de nuevos elementos en la realidad sociopolítica, sociocultural de nuestros pueblos, porque eso no es correcto. ¿Vale? Entonces, desde la cientificidad, que es lo que estamos conversando aquí, los Estados Unidos tienen que entender que los pueblos latinoamericanos hoy 2025 no somos lo que fuimos hace 50 años, ni mucho menos hace 80 años. Entonces, la realidad es distinta y tenemos que partir en el análisis de las ciencias sociales atendiendo estas nuevas dinámicas en función de la madurez de cada uno de los actores sociales,
Sí, que han evolucionado en muchos casos y otros que han emergido, ¿eh? En casos particulares, y lo tengo que decir, caso de Panamá, que en el siglo pasado había un actor que tú que estás mucho en este ámbito de la interculturalidad, no estaba ese actor con mucha claridad en el análisis de esta realidad nacional en el marco de las relaciones complejas que tuvimos desde el inicio de la República con el Coloso del Norte, con los Estados Unidos, que eran los pueblos originarios de Panamá. Hoy, sí. o sea, 2025, ese actor está realmente configurado, sobre todo en la última década, hace 10 años, muy configurado en el escenario de las relaciones políticas sociales de nuestro país. Eso habla de una madurez desde la interculturalidad que debemos atender en las ciencias sociales en Panamá. Y creo que no es un caso único de Panamá, ha sido una evolución de los pueblos de la América Latina. Está este fenómeno confluyendo en la región centroamericana y yo diría que en la región suramericana también se han constituido como un sujeto en la realidad política de cada uno de nuestros países. Entonces, interesante, así como han emergido algunos actores, otros se han Ujú, en función de distintos momentos históricos fortalecidos, como es el caso de, por ejemplo, el movimiento estudiantil y de juventudes en Panamá, que ha ujú. sido en el discurrir de la historia panameña desde inicio de la República un factor, factotum, como decimos, el sujeto por excelencia ha sido la juventud y el movimiento estudiantil en todo momento desde 1903. Pero lo que tenemos que decir es que post invasión y post dictadura, porque en la dictadura hubo una represión tremenda a justamente estos actores sociales que venían de antes del golpe militar, antes del 68, entre ellos el movimiento estudiantil. Y hay que decirlo, de 1990 para acá, el fortalecimiento del movimiento estudiantil como un sujeto social. Hoy, sin duda alguna, para las ciencias sociales tenemos que identificarlo en el caso de Panamá y creo que en otras realidades latinoamericanas. Y entonces ese movimiento social hoy, Juan Guillermo, que te lo comparto con mucha eh, eh, nostalgia, pero también con mucha alegría y con ese compromiso que me ha caracterizado siempre. Yo vengo del movimiento estudiantil organizado de Panamá y que he visto esa evolución después de 31 años en el que yo estuve en ese momento, 1993, post invasión, bueno, desde el 90, pero hasta el 93, construyendo un grupo estudiantil, un movimiento estudiantil organizado a nivel universitario y que hoy ya tiene 31 años de existencia. Esa evolución que ha tenido el movimiento estudiantil marcará sin duda alguna, como ya lo hizo en julio del 22 y en octubre y noviembre del 23, un factor clave en esta construcción del Panamá que queremos hoy frente a los factores reales de poder. Entonces, esos nuevos actores, hablo de el movimiento comunitario campesino, por ejemplo, que tuvo una impronta en la realidad latinoamericana, no solo en Panamá, sobre todo con ese trabajo importante que hicieron desde las comunidades de bases de la iglesia, fundamentalmente con los movimientos que provenían de los jesuitas en toda la región centroamericana y entiendo que suramericana también. Ese movimiento comunitario que fue realmente aplastado con las dictaduras en toda la América Latina, han ido emergiendo post-dictadura en nuestros distintos países de la región centroamericana, sobre todo con el movimiento de la defensa de la tierra, de la defensa de frente a los embalses de los ríos y también de la minería.
hay un renacer del movimiento campesino en Panamá, en Centroamérica, frente a la invasión, porque hay otro término para decirlo, la invasión de esa producción minera en nuestros territorios. Tenemos mártires en Centroamérica por el tema minero y yo creo que esos actores que han renacido en nuestra región centroamericana debemos incorporarlo en el análisis desde las ciencias sociales, Juan Guillermo. Sí, de todas maneras, cuando te escuchaba, realmente un actor que ha sido fundamental en los movimientos sociales de reivindicación y al que se le escucha poco en general, es de nuestros pueblos originarios, pueblos indígenas. Eh, eh, También todo lo que significa la revitalización de todos los movimientos negros, por ejemplo, también de las negritudes, son muy potentes porque en el fondo nos advierten y nos recuerdan quiénes somos y que lo que ha ido ocurriendo en América Latina y el Caribe ha sido un colonialismo de asentamiento de parte de algunos países que se han constituido en metrópolis y que fueron metrópolis en su momento y otros que quieren realmente mantenernos en un estado más bien de satélites de esas colonias, lo cual no significa que nosotros no vamos a tener conexión con ellos, pero esa situación de que otros pueden disponer de nosotros es una situación que no corresponde a estas alturas. Dicho eso, por ejemplo, en Panamá ha sido paradigmático lo que ha ocurrido en su momento. Piensen ustedes que el concepto que hoy día reivindica esta América Latina indígena, el nombre surge en Panamá, que es el Abya Yala, que es Abya Yala es el reconocimiento de todos los pueblos originarios, cómo se denominaba este continente, y eso surge del pueblo Cuna. Por ejemplo, yo escuchaba hace unos días también a líderes del pueblo Ngame Buglé, ¿ya? Que son los que mantienen aquí también un movimiento muy fuerte. Esos pueblos están acostumbrados a la lucha y a la resistencia. Ahora, esa resistencia es no solo resistencia, sino que también es reexistencia, es decir, que se busquen, hay otros modos de ver la propia realidad. Hace unos días, a fines de una semana, 30 de abril, por ejemplo, en Colombia, si ustedes revisan un decreto, el decreto 0481, que lo celebró toda la gente, que después de mucha lucha, el decreto 0481 del Ministerio de Educación de Colombia declara la autonomía de la educación propia indígena, por ejemplo. En Colombia se ha decretado el derecho a la educación propia, no solo en educación, sino que educación propia, lo que significa que los territorios donde exista una alta densidad de población indígena, amplias comarcas que hay en la Gran Colombia, desde La Guajira, desde los Guayú hasta Putumayo, pasando por la Amazonía, en fin, eso es un gran avance y yo creo que es una señal muy importante para países como los nuestros. En Chile, Chile es un estado monocultural, hegemónico y homogeneizante, ¿ya? Que no reconoce las particularidades geográficas de un país que tiene más de 5.000 kilómetros de norte a sur, desde el desierto hasta el territorio subantártico, un currículum y a lo más que pueden aspirar el profesorado, por ejemplo, es a contextualizar, pero derecho a educación propia, derecho a un idioma propio y principal, realmente es muy escaso y generalmente no es posible. ¿Ya? Por lo tanto, yo no digo que sea esto o esto, ¿ya? No en ese sentido, sino que yo creo que la Y para algo sirve. La Y es un bivio, son dos vías y más. Esto y esto y esto, si todos cabemos aquí. En ese sentido, los cientistas sociales, la sociología, la historia, la antropología, las ciencias políticas, el trabajo social, en fin, están en deuda. Porque lo que se debe hacer también, más que decir esta es la verdad, esta no es la verdad, esta es la certeza, esto no, deben ayudar a la sociedad civil
a comprender e interpretar bien lo que está sucediendo. La realidad, como decía Paulo Freire, no es así, está socialmente construida y constituida. Y si seguimos la tradición, en cierta tradición de las ciencias sociales, si está socialmente construida, puede ser deconstruida y reconstruida, ¿ya? Entre todos, de otra forma, y en esto hay otros actores también, ¿verdad? La iglesia o las iglesias, eh, el Estado, los empresarios, los indígenas, en fin, hay nuevos actores. Y en ese sentido, muchas veces las voces que se escuchan siempre unas más que otras, ¿ya? Aquí no Ahora, se trata de que tanto yo como tengo la nuevos razón. actores, Juan Guillermo, tanto como nuevos actores, bueno aclarar, a lo que Claro, nos referimos es que son actores que no reconocidos, digamos, y que exacto, ahora porque están es una siendo lucha antigua. reconocidos, ¿vale? El mundo indígena ha estado siempre, Ha digamos, ahí estado en la... siempre, exacto. Claro, claro que Mismo sí, que la pero negritud, lo digo por caso de Panamá, lo digo por caso de toda el Caribe y lo digo por el caso centroamericano y por supuesto que de todo el sur global, la negritud siempre ha estado en pie de lucha, pero no han sido reconocidos. Entonces toca las ciencias sociales identificar en función de reconocer a estos actores y sus aportes a las distintas luchas que hemos tenido durante todos los tiempos, sobre todo la época colonial que vivió nuestra región y ahora en estos momentos que hay, hombre, un proceso claramente definido de neocolonialismo desde la derecha de los Estados Unidos, bueno, la pretensión de los Estados Unidos de recolonizar nuestros territorios. Esa es su pretensión. Por supuesto que va a encontrar todas las barreras acá, ¿no? Entonces, mira que has dicho varias cosas importantes, pero esto de entender también desde el punto de vista de las ciencias sociales, eh, cómo esa evolución que han tenido cada uno de los actores que conforman nuestros pueblos está definitivamente condicionado a el modelo económico que ha ido, hombre, que hemos ido realmente nosotros asimilando y de alguna manera aprobando, como dices tú, con cada uno de los procesos electorales que votamos por los mismos, que hacen lo mismo, más de lo mismo, destruyendo las posibilidades reales y objetivas de plantearnos un proyecto nacional, un proyecto de Estado nacional que, que rompa con este esquema en el que en las últimas décadas, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, se ha ido incorporando toda la América Latina en la que estamos como a inicio de la colonia, ¿verdad? En esa relación de centro-periferia brutal, en donde nosotros nos hemos reconvertido en simplemente proveedores de materia prima y hemos dejado abandonado nuestro natural derecho inalienable de ser productores de nuestro propio destino y productores de todo cuanto consumimos. Entonces, ¿cómo replantearnos el nuevo modelo de sociedad que queremos si no rompemos con el modelo económico que tenemos? claro, lo que pasa es que, claro, no solamente la materia prima o la materia prima o el capital es una fuente de riqueza, es también y principalmente, diríamos, la materia gris. Y yo creo que muchos de nuestros compañeros y compañeras y hermanos latinoamericanos se van a la tumba con sus neuronas vírgenes. Es decir, no tuvieron la oportunidad de desarrollarse, desenvolverse, ¿ya? Y se van a otros países, ¿ya? Lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, a partir de la diplomacia científica de alto nivel, es aprovecharse, por ejemplo, de la guerra y capturar y ofrecerle muy buenas condiciones a las familias de Afganistán, de Yemen, de Ucrania, de Ruanda, de Palestina, ya para que no mueran ahí, se van a Estados Unidos, esto lo viene haciendo desde la Segunda Guerra Mundial, eso naturalmente que hace una captura de grandes talentos mundiales y los lleva para allá. Entonces hay un montón de dinámicas que uno desconoce y que claro, hace que también muchos de nuestros jóvenes
talentos se vayan del país. El proyecto de una persona de muchos talentos latinoamericanos es irse del país. Ese es su proyecto. O estudiar afuera, qué sé yo, cosas de ese tipo. Por eso que mientras no haya más inversión en investigación, ¿por qué Tal no se cual. invierte tanto en investigación? Investigación no solamente especulativa, científica, teórica, sino también investigación aplicada. Y yo creo que Claro, se han invertido también, se ha invertido, pero lamentablemente el retorno social que ha tenido eso no ocurre. Y en investigación también hay una práctica más sutil de corte imperialista, cuando incluso en algo tan sencillo como las revistas científicas exigen normas de citación. En el área de la salud, Vancouver. En el área de ciencias sociales, Chicago. En el área IAPA. En educación, APA. Harvard. Imagínense que sí, incluso sí, en el sí, modo que citan, nos estamos están diciendo colonizados. que nosotros no citamos de pronto en un estilo de citación que sea, por ejemplo, estilo de citación garifuna, los garífuna, ¿verdad? Que son para los que no conocen, que es la síntesis o la relación intercultural y biológica que hay, ¿verdad?, entre el indígena y el negro. Uy, Entonces, tremendo, tremendo esto que ¿por qué no planteas, de eso hacemos se esto? trata. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no hemos sido capaces, nos mantienen un poco divididos, tenemos una historia más común y nuestros gobernantes y también quienes lideran muchos espacios, y esa es Claro, mi impresión, son capos, son mafiosos, gente que uno nos explica cómo llegan ahí. Incluso hay concursos en Chile, por ejemplo, eso lo digo muy responsablemente. Tenemos aparentemente un sistema de educación pública, un nuevo sistema de educación pública, por ejemplo, que es una forma de municipalización y compiten y hay una alta dirección pública, transparente, de gente muy proba. Y fíjese que los que terminan siendo directores y directoras de esos centros son políticos y los mismos. Es decir, no llegan los mejores currículum, llegan quienes tienen contacto con algún partido político, quienes han hecho un verdadero carrusel y silla musical, que claro. han pensado en un ministerio, otro ministerio, son directores de un centro, después son de otro, de territorio. Entonces la gente advierte eso, y lo que yo creo que en América Latina funcionan mafias. Ya tenemos una Berlusconi multiplicados por 20 en los Wow. gobiernos, en los centros intermedios, y la gente, cuando sabe cómo operan estos grupos, hasta ahí nomás llega, porque también tenemos en América Latina, tú lo sabes bien, sicariato y asesinato y mucha gente que muere accidentalmente, y generalmente son esas personas que hablan más de la cuenta, ¿ya? Y eso en ese sentido hace que nuestros estados, lo decía un historiador chileno, los estados en América Latina son estados en forma, es decir, no han terminado de consolidarse. Claro, Todavía claro. estamos en Tenemos esa la tarea lógica. pendiente, como decimos. Y yo creo que nuestras repúblicas son coloniales, ¿ya? Y se generan Total. colonialismos internos. Hay la colonia no ha desaparecido. Eso es triste. Y la tarea nuestra, No, es que mira, más, justo es muy grande. Y yo no veo buen panorama. grandísimo. No sé, yo sí, no, yo veo que incluso puede la cosa ser peor. Por eso que entre chiste y no, ese chiste español, ¿verdad? Que éramos muchos y parió la abuela, significa que todavía faltan cosas por ver, digamos. No Mira, todos los monstruos han aparecido, así que hay que estar preparados para todo. ahora, ¿dónde está dónde está el asunto? En este momento, lo digo para Panamá, pero de paso creo que para el resto de la región latinoamericana, en que algunos y algunas Ujú. decidan que hay que romper con el sistema. Y el sistema implica todo, incluso esto que nos estamos planteando, que no es cierto, es una gran falacia, que el claustro, que la academia está sustraída de esa realidad contaminada de afuera. Eso es totalmente falso, como tú lo acabas de plantear. Entonces, lo que tenemos que cambiar es todo, incluyendo el funcionamiento, el sistema de la academia. Entonces, hay sociedades, pueblos de nuestra América Latina que se lo han planteado muy en serio
y han tenido costos durísimos. Caso de Claro, Venezuela, claro, ahora, por ejemplo, eh, las grandes transformaciones de las sociedades no van a surgir, digamos, de los señores y señoras que están por en las supuesto. universidades administrando eh, centros o escribiendo artículos aquí o allá, Ingresado, o sí. dando clases de cómo se deben hacer las cosas a los estudiantes y hablando del cambio y la transformación social y citando a Paulo Freire, y luego son burgueses, digamos, de tomo y lomo. De ellos no va a venir el cambio. El cambio en Correcto. América Latina y en el mundo viene de la calle, del movimiento social. El ejemplo que no le puede gustar a la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, del Por subcomandante ejemplo, Marcos y la capitana Laura, generaron una transformación pacífica, obviamente que tienen mala prensa internacional, y generaron una cuestión muy interesante. Lo que ocurrió en Colombia es producto de largas luchas, por ejemplo, en el Valle del Cauca, como te digo, de asesinatos de líderes indígenas. No es algo que haya surgido de un maná que cayó en el cielo, se iluminó el Ministerio de Educación y vamos a hacer esto. Es producto de la acumulación de protestas, de estar en la calle, de insistir y de decirle nosotros tenemos derecho a la autodeterminación, a la libre determinación, porque hemos estado aquí 7.000 años, 10.000 años, ustedes están hace muy poco tiempo, por favor permítanos ser lo que somos. Y eso ha implicado guerra, enfrentamiento con la policía, en fin, no es algo, lamentablemente, los grandes cambios sociales no surgen, digamos, tomándose un café en una mesa comiendo galletas. Todo lo exacto. contrario. Eso al final pareciera ser que es una estrategia que en el fondo hace que se produzca un gran gatopardismo. En Chile, por ejemplo, ahora se entregó un informe, un nuevo informe de una nueva comisión habrá reflexionado mucho, ha recogido todos los tratados anteriores sobre el problema más antiguo que tiene el Estado de Chile como en su juventud estatal, que es el problema con el pueblo nación mapuche. Y obviamente que eso, que a lo que van a llegar, por más buenas intenciones que se hayan colocado, por su metodología, por la ausencia de participación, por no, digamos, considerar todas las variables que se deben considerar, no va a tener tampoco Claro, mayores éxitos, lamentablemente. ¿Por qué? Eh, porque no hay un modo de solucionar las cosas que es el que trata de instalarse, y además porque también, lamentablemente, la sociedad eh, no va a entender bien siempre lo que está sucediendo. Yo creo que, claro, uno puede decir un montón de cosas, pero ¿qué es lo que viene hacia adelante, hacia el futuro? Yo creo que la capacidad de anticipar escenarios, la capacidad incluso de reconocer de reconocer, determinadas, claro. ese reconocimiento producto de las heridas morales una herida moral, como dice Axel Honneth actualmente en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, es muy difícil de que de un día para otro se, se sane, pero los reconocimientos de determinadas situaciones son clave. En ese sentido, Sudáfrica es un paradigma interesante, porque cuando se acabó el Claro, apartheid, la constitución tiene unos prolegómenos donde se reconoce el apartheid. Y de una vez que se reconoce eso, avanzamos. Cuando no se reconocen ciertas circunstancias que se han ocurrido, ocurre un negacionismo y partimos desde un presentismo. El presentismo implica que no reconocemos lo que ha ocurrido en la historia. Y en la claro. historia han ocurrido algunas situaciones, ustedes saben muy bien aquí también, Hmm. cómo se ha constituido el país, lo que ha significado y significa, digamos, la sombra de Estados Unidos aquí en Panamá. Y claro, Eh, y no reconocerlo y negarlo nos mm, hace estar en la situación en la que estamos, de vulnerabilidad, realmente. claro, Mira, podríamos hablar tantas cosas. El tema del racismo, que sigue estando transversalizado en la vida social,
cultural, política también, de la evolución de nuestros pueblos, que no terminan nuestras constituciones por incorporar, como lo ha hecho muy bien, por ejemplo, el caso de Venezuela, de Bolivia, creo que Guatemala también, la existencia de otros pueblos, la coexistencia de diversos pueblos en las realidades de nuestros estados nacionales, es lo que a algunos, que es el caso de Panamá, nos imposibilita entender y racionalizar lo que somos identitariamente y cómo podemos enfrentar las distintas amenazas que desde afuera, bueno, también internas, pero sobre todo las que nos vienen de afuera, porque, vaya, lo hacemos desde nuestra propia prisma sin reconocer, por ejemplo, la importancia y los aportes de cada uno de estos sectores sociales y culturales, étnico-culturales. La negritud en Panamá, por ejemplo, ha tenido una significancia fenomenal, no solamente durante la colonia y la poscolonia, sino, bueno, durante el siglo XIX y XX en el que pues comenzamos esta dura relación de dependencia, porque hay que decir las cosas por su nombre, de dependencia con los Estados Unidos. La negritud ha tenido también un espacio de accionar que no ha sido reconocido, que lastimosamente nos imposibilitan tener una concertación desde todos los sectores sociales y de todos los movimientos sociales para un proyecto colectivo. O sea, tenemos que atacar la conciencia esa racista con la que hemos ido construyendo nuestro andamiaje de lo que somos hoy. Y eso no es un pecado solo o único de Panamá, también lo tenemos en toda la Centroamérica y Latinoamérica. Y sí que tenemos que hacer un trabajo desde las ciencias sociales para romper con eso. El Sí, racismo es una cosa terrible, que está claro. transversalizado en todo cuanto hacemos. Nosotros allá en Chile con un grupo de investigadores que lidera el doctor Andrew Webb, la doctora Lupa Loyes, también está la doctora Andrea Redeman y quien habla, estamos hemos creado una especie de núcleo, Milenio se llama ya, para promover una educación antirracista. Es decir, no solamente hay que ser consciente de la existencia del racismo, sino que sino que hay que tener una actitud antirracista por el Así bien es. de la propia humanidad. Eso implica que muchas veces los países, el caso nuestro, no tenemos nosotros las categorías de las ciencias sociales, conceptuales, ontológicas, si queremos, para denominar algún acto de violencia de esta magnitud. Y muchas veces actos le denominamos de otra manera. Se le Mm. puede llamar bullying, se le denomina, qué sé yo, discriminación, distintas denominaciones, pero no hemos desarrollado una base conceptual, una categorización para nosotros decir, digamos, aquí esto se denomina de tal manera o de tal manera e implica una conducta antirracista. ¿Por qué es importante el tema que colocas? Porque Ujú. los significados que nosotros construimos, ¿verdad? Las creencias que tenemos, las concepciones que tenemos, lo imaginario, después se transforman en prácticas. Tal cual, Ese es tal el cual. tema. Y ese es el tema de fondo, y eso, esa sedimentación del tipo de conciencia o ideas que nosotros concebimos, debe ser trabajada desde muy temprana edad, ya para evitar, digamos, todos los problemas que después hay. Por ejemplo, la doctora Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, ella hace unos años ya acuñó un término que es la aporofobia, ¿verdad? La aporofobia El que es odio a los el pobres. odio, ¿verdad? A los pobres, qué sé yo. Claro, es una categoría interesante. Muy Lo mismo interesante. falta en el caso nuestro, categorías para denominar esas Pero y bueno, pero actitudes. está bien, ya lo venimos discutiendo hace rato, Juan Guillermo. Vamos a construir pues las categorías. No es posible entender la realidad utilizando categorías que no nos sirven. Así es, así es. Tenemos, claro, y ahí es donde se necesita nuevamente claro, ahora cuando se producen las Tenemos que inversiones, rehacer el pensamiento.
Sí, ampliar la razón también y pensar desde dónde estamos, desde el mundo, desde el lugar o el sitio eh, donde estamos. Y Pero es que claro, toda la construcción del pensamiento está estructurado racializadamente. Por tanto, ¿cómo claro, romper con ello? los propios profesionales, es decir, cuando los propios idearios curriculares, los modelos que se Todo, instalan, todo. todos son modelos absolutamente foráneos. Yo no digo que eso no ocurra, ¿ya? Porque eh, creo yo que el etnocentrismo o mirarse el ombligo o la soberanía epistémica total, no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que tenemos que establecer puentes y diálogos, pero lo que ocurre actualmente en las bibliografías que leen nuestros estudiantes, la mayoría, ¿cómo no vamos a tener autores latinoamericanos? El modelo basado en competencia o por competencia instalado en Colombia, en Chile, es un modelo forzado, Total. hipócrita a ratos. Racializado y patriarcalizado totalmente. Entonces, claro, se pueden acomodar y se le van adecuando cosas para que no aparezca un modelo empresarial, se le van agregando palabras que no son del modelo, porque estos son los resultados de aprendizaje, por ejemplo, todo Sí, eso se va agregando, pero no desmontan el andamiaje. transformando, vas transformando en el fondo a las personas en verdaderos centauros, es decir, tienen el cuerpo de un caballo, la cabeza, un Frankenstein. Y por eso que yo creo que lamentablemente la universidad tiene también que jugar un rol distinto y retomar el sentido para el cual también se fue originando. Hoy día nosotros tenemos mucho peso de esta universidad, más bien de carácter alemán, profesional. Por lo tanto, los intelectuales, no, como que no hay espacio para la intelectualidad en la universidad y para otras, para algunas áreas, sino que para lo profesional, es decir, crear en serie personas que tengan las competencias que sean adecuadas a un perfil de egreso, que tengan un campo ocupacional determinado, buena empleabilidad, que piensen o no piensen, que tengan un pensamiento meditativo, que tengan otro pensamiento más lateral, divergente. Eso no forma parte necesariamente de lo que es el ideario en la formación superior. Por eso uno a veces se cuestiona cuando dice educación superior, pero ¿superior de qué? Exacto. Pero Superior mira, lo porque que es pasa es que, no sé, pero no es definitivamente hoy día con el tipo de profesores que hay en general, formando profesores, a mí por lo menos, profesoras y profesoras formando a profesionales, a mí me da un poco de temor y sí, el horizonte no es muy eh, auspicioso. ¿M? así es. Bueno, pero es que esos son los temas que tenemos que discutir. Realmente la autonomía universitaria existe, la tenemos, sobre todo en el pensamiento. No, no, ese es el problema. No tenemos una Sí. autonomía en el No, pensamiento y en no, la construcción del pensamiento mismo. Entonces, mira, quisiera seguir conversando no, contigo, pero nos no, quedan 2 minutos. claro. Juan Guillermo, por ahí te voy a invitar en fechas posteriores, pero no me puedo ir sin un pensamiento de el fundador de la Universidad de Panamá, el doctor Octavio Méndez Pereira, porque es importante y mira que la tengo aquí, que habla de esta autonomía universitaria que hoy está por el fascismo, que lidera este gobierno de turno asediando a la universidad y su existencia, porque la existencia de la universidad es y ha de ser autónoma y de todos sus estamentos, sobre todo los estudiantes. No es posible que hoy alguien pretenda eh, exigirle al movimiento estudiantil, al estudiantado de nuestra Universidad de Panamá o de cualquier universidad o escuela del mundo, Juan Guillermo, que renuncia a su derecho inalienable a disentir, de su derecho inalienable a la protesta, de su derecho inalienable a opinar en contra de cualquier situación, a opinar sobre la realidad nacional. Esa es parte de la naturaleza de las juventudes y de nuestro movimiento estudiantil. Y no es posible que alguien pretenda acallarlo. Y en este programa tengo que decirlo alto y claro, las juventudes y nuestro movimiento estudiantil, que son parte fundamental de la construcción de la nacionalidad panameña, cumplirán
como siempre lo han hecho con el rol histórico que les corresponde en esta coyuntura trascendental que vivimos en 2025. Y decía en uno de los tantos pronunciamientos de Octavio Méndez Pereira sobre la autonomía e idealismo para la universidad, discurso pronunciado en el acto de graduación del 2 de marzo de 1945, a 10 años de fundación de nuestra universidad. Este párrafo le voy a leer. La universidad autónoma significa así que la institución debe quedar protegida contra cualquier intromisión política o sectaria de parte y parte y destinada exclusivamente a la investigación de la verdad y a la difusión del saber dentro de la absoluta libertad de cátedra. Libertad de cátedra, desde luego, para la ciencia pura, para el libre examen de la verdad, no para la diatriba ni para la propaganda en un aula. Al recinto de esta deben llegar todas las vibraciones del pensamiento, todos los ideales y todas las inquietudes y palpitaciones del contorno y del mundo, pero no con las pasiones salpicadas de odios, de venganzas o de bajezas, sino desde el entendimiento de la construcción del pensamiento nacional. Octavio Méndez Pereira, como antes, ahora y siempre, siempre dándonos faroles de para qué es la universidad como institución social por excelencia. No me puedo ir sin antes también un pensamiento de un grande de nuestra América Latina, bueno, de esa región caribeña que forma parte de este corazón de lo que somos hoy, Fran Fanon, que decía de la negritud justamente, cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Hoy, 11 de mayo de 2025, le digo a todas las generaciones y sobre todo a las juventudes de mi país que la historia nos juzgará. Tenemos que tener la capacidad para no traicionar nuestros ideales. Además, tengo que irme porque hay que saludar, no es para Panamá, pero entiendo que para toda la América Latina, ayer 10 de mayo se cumplió se celebró un año más del Día de las Madres, el Día Nacional de las Madres en buena parte de la América Latina, no sé si en Chile, Sí, sí, 10 de claro. mayo, El Día Internacional también. de... Sí, 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 claro. Ahí es el Día Internacional de De las de madres. No, no, en las Panamá madres. no es en diciembre. Ustedes saben que Panamá siempre es peculiar, pero para todas las Exacto. madres, mujeres, esas que son el sostén fundamental de nuestras sociedades en el mundo, mi reconocimiento para todas las mujeres que deciden asumir esa tarea fundamental de la sociedad y bueno, para la mía y mis abuelas que ya no están por acá, mi agradecimiento por lo que soy hoy, justamente esa labor que las mujeres, todas, no importa que hayan tenido la oportunidad o no de ir a la escuela, cumplen con esa labor fundamental de la construcción de la identidad de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, de nuestras mujeres y nuestros hombres, que justamente han tenido en todo tiempo la tarea de transformar las sociedades y no estamos en un momento distinto, estamos en una coyuntura mundial en donde el mundo como lo entendemos hoy tendrá que cambiar sí o sí porque ha llegado a a su punto de quiebre en donde las libertades, los derechos que ha adquirido la humanidad en los últimos siglos y donde ese, ese andar por la construcción de nuestros procesos políticos, sociales y culturales no pueden ser conculcados por ninguna potencia extranjera, y mucho menos por la potencia del norte de nuestro continente que ha sido
vasallo de nuestras realidades por más de un siglo. No lo permitiremos y la verdad que muchísimas gracias, Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda, por atender a esta invitación de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, que es un espacio, hombre, para la reflexión está desde la ciencia, pero también desde ese tejido social que nos decía por allá aquel maestro que parece que hay que retomar, estamos urgidos de retomar todo eso de la educación popular de Pablo Freire, nos corresponde retomarlo sí o sí en estos tiempos de convulsión. Tus palabras finales, Juan Guillermo. No, yo agradecer la invitación, bueno, tanto, ¿verdad?, a la propia Universidad de Panamá como al programa. Eh, eh, he tenido yo la suerte de poder conocer bastante América Latina y ver las realidades de nuestros pueblos, las distintas esquinas, como decía Benedetti, digamos, las distintas esquinas que tienen primaveras rotas, decía Benedetti, de nuestra América Latina, que tiene tanta diversidad, tanta riqueza, Tanta pero riqueza. que de pronto coinciden en que no han sido bien lideradas en general por los gobernantes. Evidentemente que nunca un gobernante va a ser una persona se va a equivocar siempre, pero cuando la situación ya pasa ciertos límites, obviamente que, que uno tiene que decirlo y denunciarlo. Nadie quiere un Mesías aquí, ya no se necesita casi un profeta, porque eso necesitaríamos para solucionar todos los problemas. Ya Así es. alguien de naturaleza, o una superwoman, un superman, simplemente gente sensata, con sentido común, que sepa escuchar, que sea sensible. Y yo creo que es una opinión muy personal. Ojalá que no venga siempre de las oligarquías, ¿verdad? Y de los grupos de poder, sino que otras voces, otras voces. Y desde la universidad, yo creo que es un espacio privilegiado para poder pensar, decir, yo creo que la autonomía en algunos países universitarios está en jaque, ¿ya? Porque efectivamente cuando hay demasiada burocracia, digamos, o racionalidad instrumental que circunda y termina envolviendo y consumiendo, digamos, la energía de, de los cientistas sociales, del profesorado, quede poco espacio para pensar. Muchas veces, para poder pensar, hay que irse de la universidad en otro sitio porque la universidad es un espacio, lamentablemente, que está uno muy atrapado en lo instrumental. Entonces, yo lo único que puedo decir al final es agradecer, digamos, y espero que realmente eh, eh, todo este esfuerzo de huelga, de lucha, de resistencia que por estos días está en algunas comarcas y ciudades de Panamá se mantenga, ¿ya? Y que se vuelva, digamos, que todo termine en buen puerto, que no hayan personas que lamentablemente tengan que morir para que se puedan solucionar los problemas. Yo creo que todavía estamos en un punto muy crítico, pero en el cual se puede solucionar. De lo contrario, hay que mirar las experiencias en América Latina y en otros Claro, países claro. para ver cómo termina esta historia cuando realmente el diálogo se acaba, ¿no? Así que no, muchísimas gracias por la invitación, Rebeca. Claro que sí, y me voy con un saludo a quienes están en pie de lucha, a nuestros educadores, también un sujeto importante, actor importante de toda la realidad de nuestra era republicana. Un abrazo, que sigan en resistencia nuestros maestros, maestras, nuestros educadores, porque siempre han dado el ejemplo, sobre todo para las nuevas juventudes, a nuestras juventudes, a nuestras comunidades campesinas, nuestros pueblos originarios, la negritud y todos los sectores que están en pie de lucha. Un abrazo fraterno y seguimos, también estamos en lucha. Un fuerte abrazo, Juan Guillermo. Buen día. Chao, Día, chao. chao.